Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a aprender a desarrollar nuestras propias funciones. ¡Comenzamos! Bueno, para crear nuestras propias funciones tenemos que llevar a cabo dos pasos. El primero ya nos será familiar, que es definir un prototipo. El prototipo lo vimos en vídeos anteriores y sería definir cuál es el nombre de la función, definir qué datos de entrada necesita, si necesitas alguno, y definir el dato de retorno que devolviese, en caso de que devolviese alguno. De nuevo, era opcional. La manera de definir el prototipo la tenemos aquí arriba, pero bueno, esto ya lo hemos visto en otro vídeo. Hasta ahí bien. Ahora, la segunda parte sería implementar el cuerpo de la función, o sea, hacer la implementación, es decir, darle las instrucciones que forman la función, puesto que recordemos que las instrucciones se agrupaban en funciones. Bien, lo primero ya lo sabemos, así que vámonos con lo segundo. ¿Cómo se crea entonces una función? Pues tenemos la siguiente sintaxis. Para empezar, lo que tenemos es, como podemos ver, el prototipo, pero en vez de terminar en punto y coma, vemos que se abren llaves. Esto debería sonar bastante a lo que hacemos con la función main, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace después? Pues declarar las variables locales. De nuevo, igual que en main. Pero claro, ahora vamos a fijarnos en el hecho de que tenemos variables locales y también tenemos parámetros. ¿Cómo se trabajan con unos y cómo se trabajan con otros? Pues en la práctica, con los parámetros se trabaja igual que si fuera una variable, solo que ya los parámetros tienen un valor, puesto que a la hora de llamarlo han tenido que darle valor el que llama a la función, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia principal, pero a la hora de trabajar con ellas es exactamente igual. Se pueden usar instrucciones de asignación, se pueden usar en expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y aparte, un detalle importante es que tanto los parámetros como estas variables locales solo son visibles dentro de la función, lo que se conoce como ámbito local. Y con esto vuelvo a insistir en algo que ya dije en un vídeo anterior. La función main, por ejemplo, no puede acceder ni a las variables locales ni a los parámetros de ninguna otra función. Al igual que una función cualquiera, no puede ver las variables ni parámetros de otra función. Así que nos da exactamente igual que haya parámetros o nombres de variables que coincidan en nombre. Por ejemplo, si en el main hay una variable que tiene el mismo nombre que una variable de otra función, por ejemplo, o que el parámetro de otra función, no afecta para nada, puesto que no se ven el uno al otro. Es totalmente irrelevante. Dicho esto, continuamos. Entonces, bien, hemos puesto prototipo, hemos abierto llaves, hemos declarado variables locales, y ahora ya lo siguiente sería poner las instrucciones de la función. Hasta ahí. Bien. ¿Y qué pasa si yo quiero devolver algo? Pues en ese caso es necesario poner al final la instrucción return y una expresión. Esta expresión, el resultado de esta expresión es lo que se va a devolver al final de la llamada. Por lo tanto, esto que devolvemos será utilizado en una expresión o en lo que sea. La cuestión es que ya quien llame a la función hará uso de ella como sea. Pero la cuestión es que esto es lo que devolvemos. Y al ejecutarse la instrucción return, la función acabaría inmediatamente. Bien. Pues vamos a hacer un ejemplo. Vámonos una vez más al caso del área del círculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear una función que calcule el área del círculo. Sencillo, ¿no? Bueno, ¿y cuál era el primer paso para crear la función? El primero era hacer un prototipo. ¿Y de qué se componía un prototipo? Pues se componía, antes que nada, de un nombre. Por ejemplo, área círculo. Siempre buscamos que los nombres de las funciones sean bastante explicativos por sí mismos, ¿no? Y área círculo parece razonable que se entiende muy bien. El siguiente paso era indicar qué datos recibe y qué dato devuelve. Si es que devuelve alguno, si es que recibe alguno. Entonces empecemos por los datos que recibe. Si vemos aquí en las variables, parece que el radio
al ser un dato de entrada, como ya vimos antes, pues parece razonable que para calcular el área del círculo necesite que le pasen el radio. Entonces, tenemos que poner doble R. Y después, ¿devuelve algún dato? Pues parece que sí. Área círculo, dato de salida, pues claro, si es para calcular el área del círculo, debería devolverlo. Entonces, claro, tenemos que poner a la izquierda doble área círculo, es decir, la función área círculo que recibe un doble R y devuelve un doble. De forma que entonces, si por ejemplo le paso 10, pues devolverá el área de un círculo de radio 10. Bien, ya tenemos el prototipo. Vámonos con el cuerpo. Aquí está el prototipo aquí arriba. Vamos a hacer el cuerpo de la función. Entonces, como ya sabemos, ponemos el prototipo, sin el punto y coma abrimos llaves. Y ahora, primero, variables locales. Pues, el área, ¿no? Que es nuestra variable que vamos a utilizar después para devolver. Y ahora tenemos que hacer la operación correspondiente. Área igual a R por pi. Suponemos que la constante pi está definida en algún otro sitio del código, como ya hemos hecho en ejemplos anteriores. ¿Vale? Entonces ahora yo recibo la R, calculo el área y ahora quiero devolverla. Pues utilizo la instrucción return. ¿Y qué expresión devuelvo? Pues área. De forma que entonces esto es lo que devolvemos. Bien. Ahora vamos a aplicar un ejemplo de funcionamiento. O sea, ahora tenemos una función main y tenemos la función área círculo. Y main va a hacer uso de área círculo. Vale, antes que nada, de nuevo volvemos a insistir. Main tiene sus variables y área círculo tiene sus variables y parámetros. Y tenemos coincidencias, o sea que hay una área, aquí hay una R y aquí también hay área y R. Pero son variables o parámetros, ¿no?, distintos totalmente, no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, eso tenemos que entenderlo muy claramente, porque si no tendremos problemas. Pero bueno, para facilitar el entendimiento, vamos a hacer la ejecución. Empezamos. Vamos a ejecutar main. ¿Por qué yo tapo área círculo? Porque, de nuevo, para insistir en la idea que habíamos comentado antes. Main no sabe qué variables tiene área círculo ni le importa. O sea, solo le interesa saber qué datos necesita y qué va a devolver. Ya está. Así que, mientras se ejecuta main, no nos importa qué es lo que hay en área círculo. Entonces, bueno, tenemos declaradas las variables área, unas variables área 2 y R, porque vamos a hacer diferentes operaciones. Entonces, primero vamos a hacer una instrucción de asignación. Vamos a darle a R valor 30. Por lo tanto, aquí abajo están las expresiones. Es una expresión simple, por lo tanto, podemos asignarla directamente. Y ahora, vámonos con área igual a área círculo R. Vamos a llamar a la función área círculo que hemos creado. Entonces, la expresión sería tal que así. Cogemos el valor de R, que es 30, y vamos a utilizarlo para área círculo. Entonces ahora, ese 30 se lo paso, de nuevo, paso de parámetros por valor, copiamos ese valor en la entrada de área círculo. De forma que ahora vamos a ejecutar área círculo, y como vamos a ejecutar área círculo, lo que haya en main nos da igual. Solo sabemos que nos han pasado un 30, ya da igual si venía de la variable R, de la variable área, da igual. Y ese 30, pues, lo vamos a asignar al parámetro. Entonces, bueno, ahora ya comienza la ejecución. Como podemos ver, efectivamente, R ya tiene un valor antes de la ejecución, porque efectivamente de eso se trata. Recibe datos y entonces ejecuta. Bien, vamos a hallar esta expresión, R por pi. De nuevo, cogemos el valor del parámetro, 30 por 30 por el número pi, resolvemos y ya podemos asignar. Ya área tiene el valor. Y ahora ya, el siguiente paso ya es devolver la expresión área, o sea, el valor de la variable área. Ya es una expresión simple, ya hemos cogido el valor, ya la podemos devolver. Ya lo ponemos a la salida y termina la ejecución de área círculo.
Ahora ya de nuevo tapamos área círculo y ya lo que va a pasar es que la expresión que teníamos antes ha sido sustituida por el valor de retorno y ya es una expresión simple y ya pues lo podemos asignar a área. Bien, vamos a irnos a la siguiente instrucción, que esta ya tiene más migas. Esto se parece mucho al vídeo que vimos de llamadas a funciones, pero solo que ahora vemos lo que antes no veíamos con SQRT. Ahora ya vemos todo. Bien, área círculo, cogemos el valor de 30 y claro, para poder esta expresión de aquí, el 30 entre 4, hay que resolverla antes de poder pasársela a área círculo. Se la pasamos y ahora procedemos otra vez a ejecutar área círculo. Fijaos que, de nuevo, área y R ya no valen nada, porque lo que valían antes ya no sirve de nada. O sea, es como empezar de cero. Entonces, procedemos a hacer lo mismo. 7,5 se lo asignamos a la R, calculamos el área, la expresión, de nuevo, resolvemos, asignamos y devolvemos el valor de área. Entonces terminamos la ejecución y ahora ya esto de aquí, o sea, este valor de aquí va a servir para sustituir área círculo, la llamada de la función, el valor de retorno. Entonces ahora continuamos resolviendo, multiplicamos por 2 y ya ahora sí podemos asignarlo a área 2. Y ya pues finalmente termina main y termina el programa. Antes de terminar, esta es otra opción de cómo podemos haber implementado área círculo. Realmente, como return puede haber expresiones, pues realmente nos podríamos haber ahorrado la variable área. Ya eso son cuestiones de gusto. Pero esto también es totalmente válido. Y con esto ya hemos visto cómo se crean nuestras propias funciones. En el próximo vídeo haremos el ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que dejamos a medias. Nos vemos en el próximo vídeo.